rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento do que amor. Existe um amor. Muy buenas noches, comunidad de Vidas Transformadas, cordial saludo. Nos hemos reunidos en esta noche para, queremos estar hablando durante algunas semanas, los miércoles, acerca del discipulado. Y algo que encontramos es que todos los seres humanos necesitamos conocer a Dios y ser formados por Él, conocer su palabra, conocer su plan de salvación, porque normalmente uno encuentra personas que dicen, bueno, yo conozco de Dios o sé de Dios porque pertenezco a X o a Y religión, pero nosotros los que hemos conocido la palabra de Dios sabemos que no es necesario solamente con oír hablar de Dios o pertenecer a una religión, cualquiera sea, o ir de vez en cuando a una reunión. Sabemos que el ser humano, el hombre como tal, necesita tener una experiencia con Dios, conocer a Dios, conocer su palabra y ante todo estar seguro de su salvación. ¿Por qué? Porque todos un día vamos a partir de esta tierra, todos vamos a morir, sin excepción de personas, ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, toda persona de toda clase o condición social, todos vamos a morir un día. Y todos nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces, algo bien importante que encontramos fue que el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra, también creó un manual o hizo un manual para que el ser humano le conozca y a través de ese manual podamos conocerlo y podamos tener comunión con Él. Y ese manual es la Biblia, la palabra de Dios. Así que en esta noche quiero compartirles algunos textos bíblicos que son bien importantes para aquellas personas que nunca han recibido a Jesús, no lo conocen, solamente saben que hay Dios, no tienen seguridad de que a dónde van a pasar la eternidad el día que partan de esta tierra. Sabemos que el mundo, muchas personas dicen, lo importante es esta vida, ya lo que hagamos es lo que vivimos en esta tierra es lo importante. Después de que el hombre muere, ya no importa a qué lugar vamos a pasar la eternidad. Y muchos dicen que el infierno es este mundo, pero cuando conocemos la palabra y conocemos al Señor, sabemos que así hay un Dios,
Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y hay un Salvador que es el Señor Jesucristo, y que a través de la palabra de Dios lo podemos conocer a Él. Así que vamos a estar hablando, quiero que miremos por un momento, los que tienen Biblia ahí en su casa, en el libro de Romanos, capítulo 3, y en el verso 23. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí empezamos ya a encontrar un problema para ir al cielo, para todos aquellos que creen que están listos para ir al cielo. Entonces, aquí estamos encontrando algo que nos va a impedir ir al cielo, y ese algo se llama pecado. Entonces dice la Biblia aquí en este texto que leímos que todos hemos pecado y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces encontramos a través de la palabra que lo que separa al hombre de Dios, o que le cierra la puerta para entrar al cielo el día que parta de aquí, es el pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Y en qué momento entró el pecado a la humanidad? El pecado entró allí desde el huerto del Edén. Mira que Dios tenía un plan bien hermoso para los hombres, para los seres humanos. Y los creó, dice la palabra, que nos creó a su imagen y semejanza, y nos colocó al primer hombre, el primero Adán, allá en el huerto del Edén. Y le dio autoridad sobre todos los animales, le dio autoridad para gobernar y juzgar todo lo que se movía o se arrastra, de toda planta, de todo vegetal sobre la tierra, le dio autoridad el Señor a Adán. Pero ¿qué pasó? Vino la serpiente, engañó a Adán y le robó todo lo que Dios le había entregado a Adán en sus manos. ¿Qué pasó? Entró el pecado. Por Adán entró el pecado y entró la muerte. En Adán todos fuimos constituidos pecadores, separados de Dios, y por tal vino la maldición, entraron las enfermedades, entró las plagas, todo lo que hoy vemos hoy en día vino por causa del pecado. Pero Dios tenía su plan B. El plan A era que a través de Adán serían benditas todas las naciones, Dios tendría comunión con Adán para toda la humanidad, y el hombre no moriría. En el plan de Dios estaba que el hombre no tenía que morir. Pero vino el pecado. Adán engañó a Eva, Eva engañó a Adán, comieron de la fruta prohibida y pecaron. Y por tanto fueron echados del paraíso. Se perdió la comunión con Dios. Vino el pecado, hizo división entre Dios y el hombre. Se formó un abismo, un pecado. Pero ¿qué estamos leyendo aquí en Romanos 3:23? Dice que todos hemos pecado. De una u otra forma, todos hemos pecado. Y el pecado nos aparta, nos separa de Dios. Se crea un abismo en el cual no podremos entrar o llegar un día a la presencia de Dios. Pero es lo que dice en el verso 24, ahí en el mismo Romanos 3:24. El verso 23 prácticamente nos da como separados totalmente de Dios, sin ninguna esperanza. Pero el verso 24 dice algo bien bonito. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que el primer hombre, Adán, pecó. El pecado de Adán nos separó de Dios a toda la humanidad. Pero ahí mismo en Romanos 5 nos habla del segundo Adán, que es Cristo. Entonces, Cristo vino para pagar por nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. ¿Qué sucede? Al venir Cristo, perdonar nuestros pecados, volvemos a retomar todo aquello que el diablo nos había robado allá en el huerto de Edén. Ya ahora no somos hijos de maldición, no somos hijos de condenación. Cuando conocemos a Jesús, lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, aceptamos el regalo de la salvación, estamos pasando de muerte a vida. No que no vayamos a morir un día, todos vamos a morir, pero no todos vamos a ir a condenación. Dice la palabra que aquel que en él cree ha pasado de muerte a vida.
Cuando nosotros creemos en Jesús, reconocemos delante de Él que somos pecadores, pasamos de muerte a vida y vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que un día vamos a partir de aquí de la tierra, un día vamos a morir, pero que vamos a pasar la eternidad con el Señor, no vamos a ir a condenación. Entonces dice que fuimos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación no tiene precio ninguno sobre esta tierra. La salvación fue dada gratis por el Señor Jesús. No hay que pagar absolutamente nada. El precio lo pagó el Señor Jesús en la cruz. El precio que Él pagó fue su vida y su sangre derramada en la cruz. No tenemos que pagar. Él ya lo hizo todo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y consagrar nuestra vida a Él, vivir para Él, porque Él vivió para nosotros, Él vino y murió por nosotros, ahora nosotros vivimos para Él. Y el regalo que Él nos da es totalmente gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Él lo hizo todo allí en la cruz, derramó su sangre, pero lo más importante es que Jesús murió, pero fue sepultado, pero resucitó. La buena noticia es que Jesús resucitó de los muertos y ahora vive. Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá por su iglesia. Pero nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Entonces ahora en Él estamos completos. Todos aquellos que en Él hemos creído y todos aquellos que han de creer, el Señor nos asegura que tendremos vida eterna con Él. Vamos a ver otro verso bien importante que nos habla de la misericordia de Dios. Lo encontramos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, un verso muy conocido. Marcos 16, verso 15. Aquí encontramos a Jesús después de haber ido a la cruz, después de haber muerto, haber resucitado. Se le apareció a sus discípulos y les dio una ordenanza, un mandamiento. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sucedió acá? El Señor estuvo acá en la tierra durante 3 años y medio. Desde el día que se manifestó allí, cuando fue al desierto y fue bautizado por Juan el Bautista. Después de que fue bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y estuvo allí ayunando 40 días, después de los cuales dice la palabra que tuvo hambre, y se le apareció el tentador, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero algo hermoso que sucedió aquel día es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ya había iniciado su ministerio, ya se había bautizado, había estado allí 40 días en la presencia del Padre, ayunando y teniendo comunión con el Padre Celestial. ¿Y qué sucedió? Vino Satanás para tentarlo. Pero después de que Jesús inició su ministerio, duró 3 años y medio aproximadamente, predicando, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos y haciendo toda clase de milagros. Multiplicó peces y panes y la gente iba tras él, la multitud lo seguían y decían: realmente este es el Cristo, el Mesías que habrían de venir. El pueblo creía con facilidad. Los que no creían eran los fariseos y los maestros de la ley, los religiosos de aquel tiempo. Pero el pueblo como tal era de un corazón humilde y creía en el Señor. Finalmente, después de 3 años, sabemos que lo crucificaron, murió en la cruz y resucitó. Y después de que resucitó, dice que se le apareció de cuando en vez a sus discípulos. Y aquí esta fue una de las últimas veces que el Señor se le presentó a sus discípulos y les dio este mandamiento. Les dio el mandamiento de ir y predicar el evangelio
a toda criatura. Le dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la gran comisión incluye dos cosas: salvación para el que cree y condenación para el que no cree. Así de sencillo. La salvación es tan fácil recibirla que solamente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada, no cuesta nada, solamente creer que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que vino, que murió en una cruz y que resucitó, y que tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos esa verdad en nuestro corazón, viene la salvación. Así es sencillo. Pero quiero leerles otro texto bien importante que está aquí en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16. Es un verso muy conocido. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos dos cosas. El Señor dijo, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? El Señor quiere que toda la humanidad sea salva, y Él murió por toda la humanidad. El amor de Dios es tan grande que alcanza para toda la humanidad. Toda la humanidad está incluida ahí. Ahora, es decisión de cada uno aceptar el regalo de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo? Porque nadie podría comprar con oro ni plata, ni con todos los tesoros de esta tierra podría comprar la salvación. Ningún hombre puede comprar la salvación. Por eso cualquiera que le dice que después de que usted muera, lo único que tiene que hacer es que su familia le va a pagar responsos y va a pagar un dinero para que oren por usted, es una gran mentira. Ninguna oración que la gente, ningún precio que la gente pague por usted después de muerto le va a servir. Lo único que usted necesita es creer en vida. La salvación es en vida. Después de muerto ya no hay nada que hacer. Los muertos nada saben, nada pueden hacer. Ni los seres, ni su familia que quede aquí en la tierra después de que usted muera, no puede hacer nada por usted. El único que tiene la autoridad, el poder de tomar la decisión de creer es usted mismo acá. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que lo envió, dijo, para que todo aquel que en Él cree, dice todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la palabra, dice que el que no cree ya ha sido condenado. Así como el que cree es salvo, también el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Por no creer. Porque el que no cree, el que no recibe el regalo de la salvación, tendrá que pagar por sus propias culpas, separado eternamente de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? O pago yo, o pagan ustedes. Reciben el regalo, aceptan que yo pague el precio por ustedes en la cruz, o lo quieren hacer ustedes mismos. Si hay orgullo, decimos, yo no necesito que nadie me dé nada, no necesito el regalo de la salvación, ¿qué sucede? El día que muera voy a tener que ir a un lugar de tormento y pagar por todos mis pecados. Y el pecado más grande fue no haber creído en Jesús y no haber aceptado el regalo de la salvación. Es bien importante que el Señor vino para salvarnos. Así como en Adán vino el pecado, ahora en Cristo viene la salvación para todo aquel que en Él cree. Y qué importante, el Señor le dijo a sus discípulos, un verso bien importante que lo encontramos ahí en Mateo 28, versos 19 y 20. Le dio la gran comisión. Ya el Señor vino, hizo lo que Él tenía que hacer. Dijo, ahora yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Así sucedió después de 9 días aproximadamente de haber subido el Señor allí al cielo. Vino el Espíritu Santo y todos sus discípulos, todos los que estaban allí reunidos en el aposento, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero antes de ascender le dio
La gran comisión, igual como leímos en Marcos, aquí en Mateo les dijo, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Sé que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones y a todas las personas. Si creo, todo pueblo, nación de lengua, todas las personas deben ser evangelizadas. Entonces dijo, vayan ustedes, hagan discípulos a todas las naciones. Y también les dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandamiento, porque hoy seguimos predicando la palabra. Ya el mandamiento fue dado hace 2000 años. Hoy ya no está Pedro, ya no está Juan, no están los apóstoles, no están ninguno de la iglesia primitiva. Pero ahora estamos nosotros, la iglesia, los que estamos en este tiempo. Somos los comisionados para llevar la palabra de Dios. Lo hizo Pablo en su momento. Pablo llenó toda la región hasta lo último. Pablo murió creyendo que había ido a todas las naciones a predicar el evangelio. Pablo no sabía que había América del Norte, América del Sur, Centroamérica y otros muchos países que en aquel tiempo no eran conocidos. Pero hoy el Señor manda ir a todas las naciones. Ahora tenemos la facilidad de llegar a muchos países. Hay muchos medios. Ahora es fácil el transporte a través de la aviación. Antes eran meses y meses para ir de un país a otro, como le tocó al apóstol Pablo, en barco, navegando con muchos peligros. Ahora en un día usted pasa de un continente a otro y puede ir a llevar la palabra de Dios. Pero no necesariamente todos tendremos esa capacidad o esa posibilidad de ir a otras naciones. El Señor le dijo, cuando los discípulos le preguntaron que si en este tiempo restauraría a la nación de Israel, el Señor les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su potestad. Pero les dijo algo bien importante, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Tampoco vamos a ir a Samaria ni a Jerusalén, pero sí vamos a nuestro alrededor. ¿Cuál es esa Jerusalén? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Todas esas personas, esas a las que hoy tenemos para predicarle. Y a esa persona que nunca ha escuchado de Dios, o esa persona que por años conoce de Dios, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Entonces nosotros en este tiempo estamos comisionados para ir y hacer discípulos a todos los lugares de la tierra. Y antes de ir a otras naciones, están los que viven cerca de nosotros, nuestros compañeros de trabajo, mucha gente. Y todo el mundo necesita ser salvo. Es necesario predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Absolutamente nadie. Disculpe. Vamos a mirar otro verso bien importante, que está en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por mí. Jesús se presentó como el camino al Padre. Hoy dicen, todos los caminos, todas las religiones nos pueden guiar a Dios. Usted puede creer en los santos, puede creer en cualquier religión, cualquier doctrina, que todas son de Dios y todas nos van a llevar al cielo. Pero la noticia es que ninguna religión nos puede salvar, y ningún santo de los que murieron y están con el Señor, ellos no pueden salvar a nadie aquí en la tierra.
Ellos también tuvieron que ser salvos cuando creyeron en Jesús. Pedro tuvo que creer en Jesús. Su misma madre María tuvo que creer que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Nadie puede ir al Padre sino solamente a través de Jesús. Por eso Jesús se presenta y dice, yo soy el camino. ¿Y qué función cumple un camino? Llevarnos de aquí a otro lugar. Si nos vamos de esta ciudad a Medellín, a la costa, necesitamos un camino, una vía. Y Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Y le dijo, no hay otro camino. No hay otro camino. Solo por este camino usted puede llegar. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que solo a través de Jesús podremos ir al Padre y podremos ser salvos. No es a través de una persona, de una doctrina, de una religión, cosas que nos han enseñado. No, solamente a través de Jesús, solamente en Él hay salvación. Vean lo que dice también aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Puede buscarlo allá en su Biblia, a ver, Hechos 4, verso 12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La palabra es clara, ¿verdad? Dice, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Muchos dirán, pero ¿por qué Jesús? Jesús, Cristo, Cristo, solo Cristo. Porque solo Cristo nos salva. Solo Jesús nos perdona. Solo Jesús nos sana. Y solo Jesús nos puede dar vida eterna. Por eso dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre. Ahí hace nulo cualquier nombre, cualquier religión, cualquier doctrina. El único que nos puede salvar en esta tierra se llama Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es el Salvador, el Mesías. Vino a salvarnos, vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Nosotros éramos como corderos, que íbamos al matadero. Íbamos a una eternidad sin Cristo, a condenación. Pero Jesús vino a salvarnos. Por eso en esta noche quiero decirle a cualquier persona que tal vez nos vea que nunca has recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, que esta es una buena oportunidad para que lo haga. Y por fe, por gracia, usted va a ser salvo. ¿Qué necesita? Creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Encontramos un texto bien importante. Está en el libro de Romanos, capítulo 10, y en el verso 8. Romanos 10, 8 dice algo bien importante. Dice, porque con el corazón, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A veces nos complicamos, Dios mío, yo soy tan malo, no hay esperanza para mí, he cometido tantos pecados, he cometido tantos errores en mi vida, le he hecho daño a tanta gente, no merezco el perdón ni la misericordia de Dios. Pero el Señor dice, no es así. Lo único que tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca. ¿Qué tiene que creer en tu corazón y confesar con tu boca? Que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Reconocerlo como su Señor y su Salvador. Dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo en mi corazón y con mi boca invito a Jesús a mi vida, reconozco que le he fallado, que soy pecador, y lo invito a que venga a mi vida, que me perdone, que su sangre me limpie de todo pecado, Él lo va a hacer. Va a entrar a mi vida, me va a perdonar y me va a transformar en una nueva criatura, en una nueva persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, automáticamente estoy pasando del reino de las tinieblas, donde había estado toda mi vida, al reino de Cristo. Paso a ser un hijo de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios? Vea, esto es bien importante. Este versículo es bien importante en Romanos, en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que si cree en su corazón y confiesa con su boca, automáticamente Dios le da potestad de ser un hijo de Dios, un hijo legítimo de Dios, lavado, comprado y redimido por la sangre de Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo la salvación, es por fe, es por creer, no tenemos que hacer obras, ninguna obra. De hecho, las obras no nos pueden salvar. Sí, fuimos creados para buenas obras y el Señor nos salva y nos perdona para que hagamos buenas obras. Pero para ir al cielo, para ser salvos, no necesitamos hacer buenas obras. Lo único que necesitamos es creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca y invitarlo a nuestra vida y entregar nuestra vida a Él. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Cuánto amor el Padre nos ha dado a través de su Hijo. Tanto que fue y murió en una cruz. Encontramos allá en el Antiguo Testamento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y ya estaba listo, ya lo tenía atado allí en el altar, ya tenía el cuchillo en su mano para desgollarlo. Pero el Señor le dijo, no lo hagas, Abraham, he visto tu fe. Y dice que inmediatamente apareció un cordero. ¿Qué hizo Abraham? Soltó a su hijo, tomó el cordero y lo sacrificó. ¿Qué sucedió allí? Que ese cordero tomó el lugar de Isaac. Era Isaac quien debía morir, porque era la orden que Dios había dado. Ese Isaac nos representa a toda la humanidad pecadora como nosotros, a todos los que pecamos. Toda la humanidad estamos representados en Isaac, el que iba a ser sacrificado aquí en el día. Pero vino un cordero y tomó su lugar. Ese cordero se llama Jesús. Ese cordero allá del Génesis es la sombra del cordero que habría de venir, el que encontramos ahí también en el libro de Juan, capítulo Juan 1:29, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es el Cordero, ese Cordero que fue sacrificado en vez de Isaac, es el Cordero que hoy nos representa a nosotros. Es Jesús el Cordero de Dios que vino, murió en una cruz, dio su vida por nosotros, fue sacrificado para que nosotros no tuviésemos que ser sacrificados ni ir a condenación. Él lo hizo por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay vida que el Señor no pueda transformar. No hay problema que el Señor no pueda solucionar. Si lo dejamos entrar a nuestro corazón, la Biblia dice que estaremos completos en Él. Y qué bueno que en esta noche usted le dé la oportunidad al Señor de que entre en su corazón. Si usted nos está viendo, qué bueno que haga esta oración conmigo y invite a Jesús a entrar en su corazón, le entregue su vida y ha pasado usted de muerte a vida. El día que el Señor lo llame, su nombre estará escrito allí y será usted un ciudadano de los cielos. Todo por la gracia y por el amor de Dios. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Creo que Jesús es real, que Jesucristo vino, se hizo hombre y que murió en una cruz por mis pecados.
Creo que su sangre me limpia de todo pecado y hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que perdone mis pecados. Existe trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento do que amor. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida, e a minha vida Ele governa.